Buenas compañeros ingenieros, como pueden ver a nosotros nos corresponde hablarles sobre las medidas y requerimientos que se deben de tener al transportar sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Este tipo de sustancias se clasifican en clase 5, así que cuando nos estamos refiriendo a sustancias peligrosas de clase 5, nos estamos refiriendo a oxidantes y a peróxidos orgánicos. Pero si ya solo se quiere tener una en específico, esta clase 5 tiene dos, que son las de clase 5.1 y las de clase 5.2. Cuando nos estamos refiriendo a la clase 5.1, estamos hablando de lo que son los oxidantes o corporentes, y cuando nos estamos refiriendo a la clase 5.2, estamos refiriéndonos a los peróxidos orgánicos. Las de clase 5.1 son sustancias oxidantes. Estas sustancias, sin ser necesariamente combustibles entre sí, pueden por lo general al desprender oxígeno provocar o favorecer la combustión de otros materiales con los que entren en contacto, y no necesariamente tienen que estar en contacto con materiales que tengan combustible, sino que pueden ser materiales como los azúcares, las harinas, aceites de cualquier tipo. Pueden llegar a ser peligrosos, ya que si se tiene algún tipo de rozamiento o algún impacto, estos pueden llegar a arder o generar algún tipo de explosión. Las propiedades que tiene la clase 5.1 es que estas sustancias desprenden oxígeno, como dijimos anteriormente, directa o indirectamente en ciertas circunstancias. Por esta razón, las sustancias corporentes aumentan el riesgo de que se produzca un incendio y que la intensidad de esto sea mucho mayor, ya que cuando se tiene contacto con algún ácido líquido, la mayoría de las sustancias corporentes que se tienen produce lo que es una reacción muy violenta y esto puede desprender lo que es algún tipo de gas tóxico, además de que este tipo de gas tóxico también lo puede desprender lo que es el incendio. Entre las características de peligrosidad que tiene lo que es la clasificación 5.1, la primera dice que cuando se tiene contacto con sustancias combustibles que generan o que producen mucho calor, la reacción de esta es muy violenta, lo cual puede generar lo que es un incendio y también lo que es una explosión. Los materiales combustibles, por ejemplo la ropa, puesto en contacto con las sustancias polvo, se inflaman fácilmente y arden con violencia. El tercero nos dice que cuando se tienen lo que son ácidos, como mencionaba anteriormente, estos pueden producir lo que es algún gas tóxico. Y el último nos dice los problemas que este gas tóxico podría ocasionar, y que en este caso al tener lo que son síntomas, estos se van a mostrar horas después de haber lo que es inhalado este gas tóxico. Y entre los daños que este nos podría ocasionar es en los ojos, en la piel y en las vías respiratorias. Los de la clase 5.2, que son los peróxidos orgánicos, estas sustancias térmicamente son inestables y pueden experimentar una descomposición exotérmica autoacelerada. Además de que pueden tener una o varias de las siguientes características: pueden ser susceptibles de experimentar composición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles al impacto, a la fricción, reaccionar peligrosamente con otras sustancias, producir lesiones en los ojos, además de que puede provocar lo que son lesiones en la córnea, inclusive cuando el contacto que se haya tenido haya sido breve, además que también puede ser corrosivo para la piel. Las propiedades que estos tienen es, como ya mencionamos, que son susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede iniciarse por efecto del calor, del contacto o impurezas, por ejemplo, ácidos compuestos de metales pesados o aminas. También la descomposición puede generarse por el rozamiento o cuando se tiene algún choque. El grado de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la descomposición del peróxido orgánico. Cuando se tiene este tipo de descomposición, esto puede dar lugar a emanaciones de gases o vapores nocivos o inflamables. Es por eso que cuando se está transportando lo que son peróxidos orgánicos, se tiene que regular la temperatura durante el transporte, ya que algunos pueden experimentar una descomposición ya sea de carácter explosivo o sobre todo cuando están estos en confinamiento. Es por eso que se tienen que modificar
y tomar medidas de adición de diluyentes, o también se puede poner en embalajes o envases apropiados. Vamos a seguir con los que son los ejemplos de las sustancias oxidantes. Vamos a comenzar con el nitrato de magnesio, que es una sal inorgánica muy soluble en agua y alcohol y tiene la apariencia de finos cristales color blanco. Este es un compuesto químico que es un fertilizante y se ocupa más que todo en la industria de la agronomía porque es para las plantas y es un fertilizante rico en nitrógeno. Entonces vamos a seguir con el nitrato de amonio, que también este es un fertilizante. El nitrato de amonio es un producto no inflamable que al estar en altas temperaturas lo único que podrá hacer es descomponerse, pero de lo contrario, como les repito, no es un producto inflamable. Y es un fertilizante también, pero este elimina los que son los microorganismos del suelo y también alimenta a las plantas de lo que es nitrógeno. Entonces ahora tenemos el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es nada más y nada menos que un desinfectante, que lo que nosotros comúnmente conocemos es como lejía o cloro. Entonces esto es un oxidante fuerte y económico que podemos encontrar en cualquier lado, pero se usa más que todo para uso doméstico o para desinfecciones de alguna área. Bueno, ahora está lo que es el yodo. El yodo es un oligoelemento y se emplea principalmente en medicina, fotografía y como colorante. Químicamente el yodo es un halógeno menos reactivo y electronegativo. Entonces el yodo forma moléculas diatómicas y por ello se forma el yodo molecular. El yodo nosotros lo podemos encontrar como un elemento para la medicina, por decirlo así, de manera médicamente utilizable. Es algo que venden en la farmacia que nosotros lo podemos encontrar como tintura de yodo y se usa de forma médica, entre otros usos. También está el dióxido de carbono, que es algo muy común en las industrias que venden bebidas, por decirlo así, como la Coca-Cola o la Constancia con la cerveza. Entonces el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero. La quema de combustibles de carbono de la revolución industrial ha aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera, a lo que ha llevado a un calentamiento global. Como nosotros sabemos, si hay reducciones de CO2 en las empresas, hay límites permisibles también de este mismo para lo que son las emisiones de gases, pero también aparte de el uso de o sea, de las emisiones de gases, también, como les repetí, se usa para lo que son algunas bebidas. Ahora vamos a ver sobre lo que son los peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos tenemos ejemplos como el peróxido de acetona, que es un peróxido orgánico, es una sustancia altamente explosiva que puede fabricarse con productos de uso doméstico. Puesto que sus precursores son de fácil obtención, es normalmente usada por químicos aficionados y fabricantes de explosivos. O sea que esa sustancia, o sea, este peróxido orgánico se ocupa prácticamente para lo que son detonadores, o sea, para ser explosivos. Otro peróxido es el peróxido de benzoilo. Es un agente oxidante que libera lentamente oxígeno, propiedad que le confiere acción bactericida sobre microorganismos anaerobios. Entonces, este peróxido lo podemos ver fácilmente en lo que son las cremas para el acné, para las espinillas, como comúnmente los conocemos. Entonces, esto lo podemos encontrar en unas de esas pomadas que venden en las farmacias. Es algo para lo que se puede hacer médicamente para tratar algún tipo de acné en la cara. Y vamos a seguir con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones en muchos productos domésticos.
para usos medicinales y como para blanqueador de vestimentas. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas, pasta de papel y entre otras. También el 90% de este se ocupa como combustible para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. Ahora, cabe mencionar que este es un peróxido inflamable, así como el peróxido de acetona. Y ahora vamos a seguir con el peróxido de metiletilcetona, que este tipo de peróxido se utiliza más que todo en productos en plástico reforzado con fibra de vidrio como botes, cabinas de automóviles, tejas plásticas, láminas y vaciados de poliéster para botones, revestimientos, masías y selladores de poliéster. También es un producto inflamable con los que se debe tener muchísimo cuidado. Y está el peróxido de tertubilo. Este es un peróxido utilizado como reactivos. Entonces este se usa para la producción del óxido propileno. Es un peróxido como los demás, o sea, inflamable, con el cual se tiene que tener un manejo de distanciamiento y hay precauciones para el uso de este si llega a haber alguna explosión. Entonces, aquí está lo que decimos que son los requisitos del transporte. Entonces, durante el transporte, los bultos o los dispositivos unitarizados de carga que contengan sustancias oxidadas y peróxidos orgánicos deben estar protegidos de los rayos directos del sol y separados de toda fuente de calor en áreas ventiladas y no apiladas con otra mercancía. Por ejemplo, como les decía, de lo que son los nitratos tienen que estar lejos de lo que es el calor, porque a pesar de no ser un producto inflamable, pero este producto sí puede descomponerse. Entonces, como una buena empresa, nosotros debemos entregar un buen producto, ¿no es cierto? Entonces este producto tiene que llegar bien a nuestros clientes, por lo tanto debe estar lejos de los rayos del sol y lejos de cualquier otro oxidante que puedas tener una reacción química con este. Y conforme a los peróxidos orgánicos sí son inflamables, y como vimos con el peróxido de cetona, este pues es hecho para detonaciones. Entonces, por simple lógica nos dice que debemos alejar cualquier cosa que nosotros podamos tener de inflamables. Ahora seguimos con los requisitos para el transporte. Entonces dice que cuando se requiera transportar mercancías peligrosas de clase 5 en bultos dentro de furgones, se debe cumplir con la siguiente segregación. Para los peróxidos con congruentes deben estar separados 12 metros. Los congruentes y peróxidos orgánicos con líquidos inflamables clase 3 tienen que estar separados 12 metros también. Comburentes y peróxidos orgánicos con corrosivos clase 8 deben estar separados 12 metros. Y los comburentes y peróxidos orgánicos con sustancias tóxicas clase 6.1 deben estar separadas 3 metros. Comburentes peróxidos orgánicos con sustancias clase 9 dice que no requieren ninguna segregación. Entonces, esto nos explica a nosotros las distancias que tienen que tener todas estas sustancias para que no pueda existir ninguna reacción química o algún accidente que probablemente sí lo puedan ocasionar. Y también existen métodos y existen protocolos para que si llega a haber alguna reacción química, se pueda tratar de esta manera para que nadie salga afectado, porque de igual manera se necesita que poder decir, no un caserrín, pero sí se puede tomar lo que es arena, por decirlo de esa manera, para poder tratar de que no se expanda lo que es la explosión química. Siguiendo con el tema, vamos a hablar un poco de las leyes respecto a estas sustancias peligrosas en nuestro país. Se hace bajo reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos
Para resumirles, en los primeros artículos nos dice que toda persona que se dedica a importar, exportar, transportar o almacenar estas sustancias necesita una evaluación de impacto ambiental para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda entregarle un permiso ambiental para él poder desarrollar las acciones que ya les mencioné antes. En el artículo 52 nos habla del documento de transporte, en donde cada vez que el transportista sale y lleva una carga, debe de llevar un documento donde nos indique la identificación del material, es decir, qué tipo llevamos, indicando el nombre, clasificación del riesgo, en este caso son la clase 5, sean oxidantes o peróxidos orgánicos, el número de identificación 5.1 y 5.2 respectivamente, el número de envases y el tipo de embalaje que esto lleva. Siguiendo con el reglamento, nos dice que del uso del documento de transporte por cada volumen, es decir, cada cargamento que el transportista lleva, se le debe de entregar un documento donde el original debe estar debidamente firmado y otras 2 copias. Una de ellas será para su archivo porque él debe de llevar un archivo, otra será firmada por el transportista y junto con el original, aparte de entregar la mercancía al destinatario, debe de entregarle este papel original, él debe de firmarlo y enviarlo de inmediato al remitente, es decir, enviarlo de regreso a la persona que a él le envía la mercancía. Del cartel indicado nos dice que todos los vehículos que transportan la sustancia deben de tener un cartel que debe estar en un lugar visible y debe ser fácilmente distinguible. El cartel debe de llevar el color indicador de la clase de riesgo, el número o nombre, como vamos acá a la par, componentes y peróxido orgánico, y el número de identificación, que es el 5.1 y el 5.2 respectivamente. Del archivo nos dice que el documento de transporte que les mencionaba anteriormente debe conservarse por 5 años, el de generador de residuos y desechos peligrosos o el de almacén por 10 años y el del destinatario por 25 años. Del informe, acá es donde viene la importancia de llevar un archivo, porque el transportista debe entregar cada 6 meses un informe al Ministerio de Medio Ambiente y debe detallar información sobre la mercancía que él haya recibido para su transporte y su almacenamiento. La verificación del envasado es responsabilidad del transportista. Él debe de verificar antes de salir que el producto esté correctamente envasado, que no esté dañado, y esta información debe de identificarse y debe de corresponder correctamente con el documento de transporte que se le entrega, es decir, si lleva 100 envases, en el documento debe decir que lleva 100 envases. Otra de sus responsabilidades es que bajo ninguna circunstancia él puede abandonar la mercancía o entregársela a una persona que no esté referida en el documento, tampoco puedes depositarlos en un lugar que no esté especificado en este mismo documento. Por último nos habla de la emergencia. Acá dice que en el permiso ambiental que se nos otorgó debe estar establecido un plan de contingencia, es decir, qué acciones yo voy a tomar en caso de un derrame o de un accidente. Ahora veremos algunas medidas que se pueden adoptar en la manipulación de transporte de la clase 5.1, es decir, de oxidantes o comburentes, y estos deben de evitar mezclarse con materias combustibles, ya que un pequeño choque que éstas tengan o una simple fricción puede crear un incendio. También debe evitarse el contacto con ácidos fuertes, ya que puede provocar reacciones violentas y estas generan un tipo de vapor o gas que es extremadamente tóxico. Otra medida es evitar las fuentes de ignición, es decir, llama abierta, chispas, fuentes de calor, por lo mismo que se incendian con facilidad. Otra medida es procurar mantener alejadas estas mercancías de todo producto combustible, por ejemplo algodón, sisal o yute, porque estos se incendian fácilmente y ayuda pues que se propague de forma más rápida un incendio. Y por último se recomienda la protección del personal utilizando equipo autónomo de respiración. Esto es en caso de emergencia. Un equipo autónomo de respiración, es decir, un tanque de oxígeno que se utiliza en atmósferas con poco oxígeno. Ya vemos por la generación de estos vapores tóxicos cuando hay algún incendio o alguna reacción violenta.
Ahora veremos algunas medidas para la clase 5.2, es decir, peróxidos orgánicos, y es de mucha importancia chequear constantemente la temperatura del contenedor donde las transportamos para evitar que éstas lleguen a una temperatura de emergencia cercana a los 55 grados, ya que se vuelven altamente inflamables. En el caso de que se sobrepasen estas temperaturas, esto debe de repararse inmediatamente aplicando sólidos o líquidos enfriadores. En ningún momento se debe de enfriar con oxígeno líquido, ya que el contacto con oxígeno puede crear explosiones, puede crear incendios. En caso de que la temperatura externa de los bultos, es decir, de los paquetes de las unidades de peróxido, sobrepase los 55 grados centígrados, se deben de tomar otras medidas de emergencia, y esta medida de emergencia es echarles agua para poder detener la descomposición acelerada que estos tienen al sobrepasar esta temperatura. Y otra de las medidas adecuadas, aparte de haberle echado agua, es evacuar la zona por la peligrosidad de la sustancia, por cómo ésta puede comportarse. Medidas a adoptar en la manipulación y transporte de la clase 5.1 y 5.2. La explosión puede ser inminente si las sustancias están expuestas al fuego. Aislar la sustancia no afectada o refrigerar si existe riesgo de exposición al fuego. Señalizar, cortar la vía y desviar el tráfico. Distancia de aproximación de seguridad de 50 a 60 metros. Permanecer en el lado desde donde sopla el viento. Mantener alejada la fuente de ignición. Parar los motores si está prohibido fumar. Emplear aparatos de iluminación eléctricos y herramientas antideflagrantes. Emergencias. Tienen riesgo potencial de incendio y explosión. Pueden explotar por calor, fricción o contaminación. Aceleran la combustión cuando están involucradas en un incendio. Pueden encender otros materiales, combustibles, madera, papel o lubricante. En esto lo que estamos viendo es la simbolización de cada punto. Respuesta de emergencias. Incendio. Si una cisterna, furgón o isotanque está involucrado en un incendio, aísle a la redonda 800 metros. El incendio de estas mercancías puede provocar su explosión. Dada la liberación de oxígeno que producen, resulta inútil la utilización de extintores de CO2 o de elementos de extinción de productos químicos. Por ello debe aplicar sobre los bultos grandes cantidades de agua, si es posible por medio de monitores, procediendo de igual modo con los que están en proximidad. Mantenga el personal a distancia de seguridad. El agua es el medio recomendado para extinguir los incendios de los peróxidos orgánicos. La extinción manual debe hacerse desde un lugar alejado para proteger a los bomberos de gas explosiones. Si la temperatura de ciertos peróxidos orgánicos llega a ser superior a la normal en la forma en la que está embalado o envasado, el peróxido de que se trate puede experimentar una descomposición autoacelerada, cuya violencia puede llegar a ser de un carácter explosivo. Para este tipo de descomposición es preciso que controle la temperatura a la que se transportan ciertos peróxidos orgánicos. Para incendios pequeños es preferible agua en forma de niebla o rodo. Si no hay disponible, utilice polvo químico seco, CO2 o espuma regular. Para incendios grandes, inunde el área del incendio con agua a distancia. Utilice neblina de agua y no use chorro directo. Mueva los recipientes o contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin riesgo. No mueva la carga ni el vehículo si la carga ha sido expuesta al calor. Respuesta de emergencia, derrame. Aísle la zona del derrame y evite el acceso a la misma. Considere la evaluación inicial de por lo menos 250 metros. Aleje todo material combustible del lugar del derrame. No toque la sustancia derramada, el recipiente o contenedor. Utilice equipos de respiración autónoma de presión positiva y traje protector. Tapone el derrame si es posible, sin riesgo. Utilice agua pulverizada para disipar los vapores. Evite que el producto derramado se introduce en las alcantarillas y desagües. No toque el material derramado averiado, a menos que tengan los elementos de protección adecuados. Elimine todas las fuentes de ignición que estén cerca y permanezca en contra del incendio.